Un abrazo, un saludo especial. Después de más de una semana de ausencia, estoy nuevamente con ustedes. Vamos a comenzar como siempre con una palabra de oración. Padre, gracias por estos medios digitales, por las redes que tú has puesto al servicio tuyo, para que tu palabra corra, para que las personas que no han conocido del Evangelio, Señor, tengan acceso a él. Gracias, Señor, y te ruego que abras las ventanas de los cielos, que utilices estos medios con fuerza, con poder, Señor. Y gracias, Padre, porque tú escuchas nuestras oraciones, porque tú nos respondes, porque tú nos amas y porque tienes misericordia de nosotros. Es en el nombre de Jesús con acción de gracias, siempre pensando en tu gloria. Amén. Bueno, hoy vamos a desarrollar un tema que a veces es un poco complicado, pero igual toca enseñar. Y está en 1 Corintios capítulo 14 y el título es El hablar en lenguas. Los corintios y la iglesia habían tenido bastantes problemas. Voy a enumerar algunos: la fornicación, las divisiones, la falta de amor, la cena del Señor, el desorden en ella y su falta de amor. También tenían problemas con los dones del Espíritu Santo. La semana pasada, una hermana de la comunidad me preguntó que cuál era el don más importante de todos. Entonces, en la predicación de la preeminencia del amor, le dije, ese es el más importante. Y ahora, en este capítulo 14, Pablo nos llama a seguir el amor, pero sobre todo que profeticemos. Ahí sigue la importancia de los dones. Entonces viene la pregunta, ¿qué es profetizar? Bueno, el fin fundamental es proclamar y comunicar la palabra de Dios. Y al comunicar la palabra de Dios, eso sí, rectamente, como el ebanista o el carpintero que corta una tabla recta, así debe ser el proclamar la palabra. Y el que proclama la palabra, sea varón, sea dama, sea niño, lo debe hacer de tal manera que edifique, que anime y que consuele. Esas son las tres partes básicas del profetizar, del proclamar a Cristo. ¿Cuál era? Aunque tengo que reconocer que una parte de la profecía tiene que ver con la predicción de eventos futuros, pero no siempre es así. Y la situación de los corintios de la iglesia se preocupaban mucho por el don de lenguas, muchísimo. Pero, ¿qué pasaba? Que causaba gran desorden en los cultos y en las reuniones de adoración. Los corintios lo veían como una muestra de superioridad espiritual, aunque debemos reconocer que es un don espiritual legítimo. Pablo debió llamarles una y otra vez la atención sobre el uso de las lenguas en las reuniones de adoración. Aclaro también que no es un requisito de fe, aunque Pablo y yo mismo deseo que mis hermanos y que la comunidad lo tuviésemos, o que podamos ejercitarlo en orden. Pero siempre serán mayores la profecía y la enseñanza que las lenguas. Voy a poner un ejemplo. Esta es una moneda de 200, perdónenme en el ejemplo, pero lo hago como para dar una gráfica. Este es el don de profecías, una moneda de 200. Y esta es una moneda de 100, que son las lenguas.
y con otra moneda de 100 que la interpretación serían iguales a la profecía. Bueno, pero el problema radica en que el desorden en las reuniones se debía a la falta de madurez. Los corintios estaban demostrando que aún eran niños. Cuando nosotros profetizamos, cuando nosotros estamos enviando y proclamando el nombre de Cristo, a veces o casi siempre tenemos una palabra de ciencia, de sabiduría. Y a mí me ha ocurrido particularmente que estoy enseñando sobre algo y después me preguntan, ¿usted cómo sabe de mi vida? Yo les digo, no, yo no sé de su vida. El que sabe de su vida es Dios. Y cuando uno toca el mensaje, las personas son tocadas. Y al final se dan cuenta que Dios habita entre nosotros. Pero lo damos en palabras, en nuestro idioma, y la gente entiende. Al profetizar colocamos en lo alto el nombre de Cristo y estamos proclamando el mensaje del precioso evangelio de Dios. Y Pablo pone un ejemplo. Si yo voy con ustedes hablando en lenguas, ¿de qué me sirve si yo no tengo la interpretación? Es como si varios instrumentos sonaran al tiempo en un desorden absoluto, produciendo un ruido, porque no tienen nota, porque no tienen compás. O es como las lenguas de Babel, que lo único que causaron fueron confusión, de tal manera que fueron esparcidos. O pongo otro ejemplo. Si no conocemos el idioma de otras personas y 5 personas hablan diferentes idiomas, no vamos a entender absolutamente nada. Los dones, todos los dones, sean naturales o sobrenaturales, Dios los diseñó o los dio para que el cuerpo de Cristo, la iglesia, sea edificado, no para usos egoístas ni para creernos en ventaja espiritual con los demás. Yo recibí el don de lengua, lo digo con humildad, y lo ejercité. El día que yo lo recibí, sentí como si fuese trasladado al mismísimo cielo. Le doy la gloria a Dios por eso. Después lo ejercité y hablé varias palabras, pero lo hago en mi oración personal y no todas las veces. Trato de no hacerlo en las reuniones públicas porque reconozco que rara vez he recibido revelación o interpretación. Canto también en lenguas, pero lo hago en mi oración personal. Eso también sucede, ya no refiriéndome a las lenguas, sino en nuestras congregaciones, cuando a alguien se le pide orar y en vez de que las demás personas estemos diciendo a su oración amén, unos levantamos mucho la voz de tal manera que ni se escuche la oración de la persona que le pedimos el favor, ni la de nosotros, porque unos oran una cosa y otros oramos otra cosa. Terminamos ni escuchándonos, ni el uno ni el otro. Lo ideal sería que apoyáramos a nuestros hermanos en su oración con así sea, amén Señor. Ahora voy en la versión Nueva Jerusalén, hablando sobre el verso 21, que dice que ni en otros idiomas, le habló en otros idiomas y ni así entendieron. Y en esta versión dice, voy a leer Isaías 28,
del 9 al 12, que a este pasaje puntualmente es que se refiere la escritura de Primera de Corintios 14, 21. ¿A quién dotará de conocimiento? ¿A quién hará entender el mensaje? ¿A los recién destetados? ¿A los que ya no maman? Porque dice Saula, Saul, Saula, Saul, Caula, Cau, Caula, Cau, Sem, Sam, Sem, Sam. Si con palabras extrañas en una lengua extranjera va a dirigirse a este pueblo al que ya había dicho, esto es lugar de descanso, da descanso al fatigado, esto es lugar de reposo, pero no quisieron escuchar. Ahora Yahvé les dice, Saula, Saul, Saula, Saul, Caula, Cau, Caula, Cau, Sem, Sa, Ser, Sa. Este pasaje lo que quiere decir la Biblia es como los niños cuando hablan, angú, le, la, y cuando después dicen papá, mamá y nos alegramos, es decir que en el mascullar de los niños no entendemos ese idioma. Dios envió a los asirios, a los babilonios, en un lenguaje bárbaro. Ni aún así entendieron. A ese pasaje se refiere Pablo. Las lenguas son por señal a los que creemos. Así como en Hechos capítulo 2 se predicó la palabra del Señor en varios idiomas y todos entendieron de las maravillas de Dios. Pero la profecía, así como las lenguas son para los no creyentes con la revelación, la profecía es para los creyentes. Nos entendemos, proclamamos el nombre de Cristo. Nuestras reuniones deben traer beneficios a todos, al cuerpo de Cristo. Tenemos oraciones, tenemos la lectura del Salmo, tenemos la palabra, la bendición, y todo esto nos edifica. He oído comentarios de personas que pasan por una iglesia cristiana, no voy a dar denominaciones ni me ha faltado, y cuando oyen a 5 o 7 personas hablando en lengua, he oído decir, están locos de remate. Yo no quisiera estar en una reunión de esas. La profecía debe tener discernimiento comunitario. Debemos juzgar, ¿es de Dios o no es de Dios? ¿Son las emociones del que la ha hecho? ¿Muestra carnalidad? ¿O es verdaderamente de Dios? A nosotros no nos mueven las emociones. El que está profetizando y edificarlo puede dominarlas. No podemos. Las personas a veces en nuestros servicios empiezan a temblar. Bueno, los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Si hay alguien que necesite liberación, llevarlo a un sitio donde no haya la reunión de la comunidad para expulsar los demonios. Personas aptas para hacerlo. Por eso podemos dominar nuestras emociones. Las profecías son, y los profetas y las profetizas son de gran estima en nuestras comunidades. Este don es el segundo después de los apóstoles. Pablo en este pasaje nos llama a que hagamos todo en orden y decentemente. Para finalizar, las damas en nuestras comunidades anabautistas y menonitas pueden profetizar y ser partícipes de los ministerios y de los dones.
no tenemos acepción de personas. Aún en nuestras comunidades existen pastoras y pastores en situación de discapacidad física. Dios nunca ha hecho acepción de personas. En el tiempo de Pablo, en el tiempo de escrito el libro de Corintios, de Primera de Corintios, no existía educación formal para las damas. Hoy en día se gradúan con nosotros y aún reconozco que muchas veces nos aventajan. Gloria a Dios por eso. Y son de gran ayuda las damas en nuestras comunidades. En mi caso particular, son mi lazarillo, son el bastón en que me ha apoyado en mi ministerio y en el ministerio de mi esposa. Al Señor la gloria, la honra y la alabanza.